Momentos importantes en informe especial de CETX. ¿Cuáles son los puntos más graves, más perjudiciales para Colombia de esa reforma laboral que ha presentado nuevamente el gobierno Petro? Los puntos más graves son indiscutiblemente que van a aumentar la informalidad laboral. Y al aumentarse la informalidad laboral, eso va a disparar también una fuga de los trabajadores del sistema pensional, del sistema de cotización en seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Porque esa es la particularidad del trabajador informal, que el trabajador informal no cotiza. Esto es alarmante como un síntoma de mal manejo del mercado laboral en Colombia, ¿o me equivoco? Indiscutiblemente, aquí hay un mal manejo de las políticas macroeconómicas por parte del Estado, un mal manejo de la política, por ejemplo, tributaria, y ese mal manejo de la política tributaria, que no es solamente de este gobierno, que viene de gobiernos anteriores, del gobierno del doctor Santos, por ejemplo, ha creado una crisis empresarial suprema. ¿Por qué? Porque ha generado un grave impacto en la generación de empresas, en el desarrollo de las empresas que se han tenido que mover a la informalidad. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que en el gobierno del doctor Santos le pusieron un impuesto al tabaco supuestamente para captar más recursos y desestimular el consumo? Y lo que tuvimos fue la quiebra de las empresas. Es decir, generamos desempleo, dejamos de captar todo y entonces los consumidores de tabaco comenzaron a consumir tabaco de contrabando, que es peor todavía para la salud y en todos los sentidos. Pero no tiene ni idea porque nunca ha estado en el sector real de la economía ni en el sector servicio de la economía. Son gente que ha estado siempre en la política y en el mejor de los casos han estado en la academia, pero solo en la academia. Y yo soy catedrático, pero es que uno no puede ser solamente catedrático, porque es que una cosa es yo sentarme a contarle el mundo a los estudiantes ahí, cuando en la calle están pasando cosas completamente diferentes. Lo que hacía la doctora Corcho, por ejemplo, que es catedrática, pero perder de vista cómo se administra todo el sistema de salud. Por ejemplo, para una proyección como la que hacían todos estos señores que tiene este señor en este momento en el gabinete, por ejemplo, no tienen una comprensión de lo que es el sector real de la economía, ni siquiera el sector servicio. Y mire que los dos ministros que tenía, cierto, que era el doctor Gaviria y el ministro de Hacienda, que tenían más o menos una dimensión de lo que era esta problemática, se le fueron del gobierno. Y entonces, ¿con quién quedó? Quedó con personas que realmente no conocen cómo se genera empleo y el sufrimiento que tiene que afrontar un empresario día a día que vive en el endeudamiento, porque el marco general de todos los empresarios es que se mantienen endeudados. Y quería preguntarle también sobre la reforma tributaria. ¿Cómo impactó esa reforma al mercado laboral en Colombia? Mire, esas reformas tributarias vienen impactando el mercado laboral de manera indirecta, porque primero impactan el sector del emprendimiento. Aquí hay personas, porque aquí todo el mundo habla del empresario y todo el mundo cree que cuando hablan del empresario están hablando del señor Sarmiento Angulo. No, están hablando de un señor que genera 10 empleos, un señor que tiene una familia, que tiene unos hijos, etcétera. Personas, el señor que dice que se va a China y trae un contenedor. Por Dios, ese no es ningún rico, está generando 10, 20 empleos ahí, y cuando a él le suben toda esa carga tributaria de una manera tan ostensible, tan onerosa, a él le toca caminar hacia la informalidad. Y cuando camina hacia la informalidad, de inmediato, mire, él deja de generar empleos, porque si yo traigo un contenedor de China y a mí me aumentan el empleo, el tributo, perdón, si a mí me aumentan el tributo, entonces yo digo, yo más bien reparto mis productos entre vendedores ambulantes. Entonces, antes tenía 25 vendedores ambulantes en mi local, 25 trabajadores formales en mi local, y ahora los mando como vendedores ambulantes a llenar el mercado. Ya no cotizan a seguridad social en ninguno de los sentidos, ya no tienen ningún tipo de prestaciones, pero además ya yo no pago el canon de arrendamiento, con lo cual genero también una afectación al dueño del local comercial. Ya no pago impuestos de industria y comercio, y ya la DIAN no tiene forma de decirme cuánto fue que yo me gané a la hora de declarar renta. Y todo eso se da por una mala política tributaria, una mala política que cree que subir más impuestos es cantar más, y están completamente equivocados. Subir más impuestos es cantar menos, porque las personas van racionalizando la forma de tributar, y la mejor forma es informalizando la empresa,
que de contera informaliza al trabajador. Y entonces el trabajador informal, ese trabajador, mire, cuando yo soy formal y me gano un mínimo, yo voy a una cooperativa y me presta cualquier peso. Cuando yo soy informal, la única alternativa que tengo de conseguirme un peso es con el gota a gota del pago diario, porque quedé por fuera del mundo jurídico, digámoslo así. Vemos que España está en llamas hoy. La gente está en las calles protestando contra el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está pasando en la península ibérica? Bueno, lo que ha sucedido, que eso ya viene desde que asumió el poder Pedro Sánchez, es que hubo un referéndum ilegal y él primero indultó, luego abolió el delito de sedición, luego el de malversación y ahora ha decidido amnistiarlos. Todas esas cosas negó que las iba a hacer en distintas campañas electorales, pero mucha gente, incluidos votantes del Partido Socialista, se sienten engañados porque es un flagrante fraude electoral, no tiene otro nombre. La situación es indignante para muchísimos ciudadanos, sobre todo porque socava la Constitución. La Constitución española no admite la medida de gracia de una amnistía, excepto para casos muy especiales que ya se han dado, pero que no están contemplados en la democracia. Siempre se ha mostrado como el dictatorzuelo que ahora efectivamente es. Ya apuntaba maneras, digamos, ya sabíamos un poco quién era. Tiene vocación de autócrata, quiero decir, es un personaje que está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a subvertir o a alterar el orden constitucional con tal de gobernar, de dormir en la Moncloa. Cualquier otro político a lo largo de la historia de España o en Europa, lo que se ve es que uno tiene unos límites, unas líneas rojas. Él se las ha saltado todas. La compte d'un chat de l'on secteur